Historia básica del arte escénico, el futurismo. Cuando hacia 1910 se inician las veladas futuristas en la escena italiana y europea, en general domina el verismo de los montajes naturalistas, el idealismo de los simbolistas y sin duda la carcajada irónica de Jarry con su Ubu Rey. Sánchez distingue en Ubu Rey 3 niveles de destrucción. Uno, el del drama romántico shakespeariano por la hipérbole y la caricatura de personajes nobles, así como la abundancia y gratuidad de los asesinatos, la destrucción formal de todo realismo psicológico y sociológico burgués y la destrucción del arte y del propio teatro. Todo esto podríamos aplicarlo al futurismo, indicando igualmente que en sus orígenes se advierte la huella constructiva simbolista y por oposición las corrientes veristas de las que se alejan. El término futurismo se debe al escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien el 20 de febrero de 1909 escribió en Le Figaro de París un artículo titulado El futurismo. Pronto pasó de la literatura a las artes plásticas y a la música. En 1910 aparece el Manifiesto de la Pintura Futurista, firmado por U. Boccioni, C. Carrà y L. Russolo, G. Valla y G. Severini. El teatro les parece a todos ellos el campo ideal para la práctica sintetista, es decir, para poner en relación de simultaneidad todas las actuaciones artísticas, sin excluir inicialmente la literatura. Marinetti es deudor en sus primeras piezas escritas en París del simbolismo y la contestación harriana. En su primera obra, asistimos al asalto del Castillo Real por parte de los burdos, capitaneados por Estomacro. A este se opone Bechamel, uno de los 3 cocineros de la dicha universal. Finalmente, privados de alimentos, los burdos fracasan en su revolución, no sin antes comerse al cadáver del rey, al que de este modo le devuelven la vida. Los revolucionarios morirán de indigestión para renacer en los estanques de santa podredumbre que rodean al castillo. En Las muñecas eléctricas nos presenta un ambiente de suicidiarios por amor a los Wilson, que viven en compañía de 2 robots, arquetipos de las máquinas y artefactos mecánicos que poco más tarde integrarán en el teatro. A partir de 1910, los manifiestos futuristas se ensañan contra el pasadismo y apuestan por el futuro, cuyos rasgos específicos serían la adopción de la técnica y la velocidad que imprime a la vida moderna. Es clásica su declaración en el primer manifiesto: un coche de carreras, con sus grandes tubos que parecen serpientes de aliento explosivo, es más bello que la victoria de Samotracia. En sus veladas, los futuristas mezclan el mitin político con el arte, la provocación y la propaganda. En estas veladas, además de concebir o escribir el guión o la obra, de realizar la escenografía, vestuario, música, etc., los futuristas eran los actores frente al público, a veces contra el público. Un programa futurista solía constar de varios números: un prólogo musical en directo, lecturas de manifiestos, presentación e ilustración de cuadros, declamaciones de poemas verbolibristas, dramas sintéticos de distinta factura. Los futuristas escribían las obras o guiones breves. Se calcula que se escribieron más de 500. Las ensayaban, actuaban como actores, escenógrafos, declamadores, etc. Pese a su preparación, quedaba un margen para la improvisación, especialmente cuando tenían que responder a los ataques, muchas veces virulentos, del público. En realidad, una representación futurista no se sabe cómo podía acabar. Hemos de reconocer que las reacciones del público ya las estaban produciendo el circo y el music hall, con su variedad de números teatrales y musicales, en los que abunda la sorpresa, el atrevimiento en todos los órdenes, la negación de toda psicología, el recurso a la caricatura. Son precisamente las formas espectaculares lo que Marinetti salva del pasado y adopta para el teatro. Recordemos que el circo, en particular, ya había sido valorado por Meyerhold y Apollinaire, entre otros. Los futuristas aprovechan las invitaciones al público propias del circo o del music hall para incitar y provocar a los espectadores, a fin de despertar la hostilidad de los mismos. Y no solo del público. La policía solía estar preparada para actuar en dichas veladas, llegando el caso. Quizás explique este hecho la vigilancia ejercida sobre ellos, dada la agresiva oposición futurista contra la ocupación austriaca, que puede conjugar su incitación a la guerra con su anarquismo inicial, hechos que pueden explicar la posterior desviación ideológica de Marinetti hacia el fascismo. En una de las veladas en el Teatro Verdi de Florencia, en 1913, recogida por Sánchez de Tistal, le llovió a Marinetti tal cantidad de proyectiles vegetales que este desafió al público en los siguientes términos: me siento como un glorioso barco de guerra italiano en los Dardanelos, pero los turcos no apuntan bien.
Una patata le dio en el ojo. Carrá saltó al desquite. Lanzad una idea en vez de patatas, imbéciles. Y Marinetti declamó: «Oh, qué bello morir con una flor roja abriéndose en tus sienes». Un espectador le ofreció una pistola. «Adelante, suicídate». Marinetti tomó la pistola y contestó: «Puede que yo necesite una bala de plomo, pero tú necesitas una bala de mierda». Marinetti atacó posteriormente al gobierno socialista. La batalla continuó por las calles de Florencia y los futuristas durmieron esa noche en la cárcel. Memorables fueron las veladas de los cabarets Esprovieri de Roma y Nápoles en 1914, que hubo que interrumpir al iniciarse la Primera Guerra Mundial. En ellas se representaron Piedragrota y los funerales del filósofo pasadista, de cuya puesta en escena nos dan cuentas resumidas G. Lista y Seminot. La primera escenificaba un poema de palabras en libertad compuesto por Cangiulo e inspirado en el Carnaval de Nápoles. Bala, Esprovieri y otros más, disfrazados de enanos, cantaban un coro de onomatopeyas acompañado por instrumentos ruidistas. Marinetti y Cangiulo recitaban, alternándose el poema, en tanto que este último se desplazaba continuamente al piano, en el que improvisaba acordes disonantes. En la cima ya del dinamismo vocal y gestual, salían de detrás del piano los enanos, dando vueltas en torno a los declamadores. La sala estaba bañada de luz roja. Los atuendos de los futuristas se completaban con sombreros de fantasía. Vaya, por ejemplo, llevaba en la cabeza un barco variopinto. A esta declamación dinámico-sinóptica, como la llamaban, siguieron los ya anunciados funerales, sátira grotesca contra Benedetto Croce, papá del idealismo italiano. El filósofo venía representado por una cabeza de escayola y adornada de patatas, cebollas, cuerdas, un libro enmohecido, etc. A los compases de una marcha fúnebre ejecutada por Cangiulo, Bala abría el cortejo, disfrazado de bedel, salmodiando con voz de nariz «niet», prolongados, y golpeando un sonajero con un pincel que le servía de antorcha. Venía después el filósofo, llevado a hombros por futuristas, con las cabezas enfundadas en tubos de Bristol. Marinetti, como maestro de ceremonias, recitaba la oración fúnebre. La mayor parte de las obras teatrales futuristas son consideradas por ellos como síntesis. Cabe interpretar el término en su doble sentido: reunión de diferentes formas artísticas, collage o compenetración, o como resumen o croquis, breve por lo tanto, de escasa estructuración de historias, sin presentación o planteamiento inicial, sin desarrollo ni final al uso. A veces se trata de reescrituras de algún momento de célebres obras del teatro universal. En cualquiera de sus modalidades, textuales o no, el relato se construye tanto sobre su carácter sintético escénico como sobre los motivos sorpresivos, especialmente en su final. Algunas de estas sobritas síntesis nos parecen pequeños sainetes en la línea del teatro de humor absurdo, al que sin duda preceden. En otras, la historia es tan mínima que cabría calificarla de chistes escenificados. Junto a estas sobritas construidas sobre la palabra, existen otras, sin duda más interesantes para la historia escénica, en las que el diálogo, mínimo o nulo, deja paso a los otros lenguajes escénicos. Se trata de auténticos actos sin palabras, 40 años antes de Beckett. Dentro de la tendencia minimizadora de la palabra, destacan los llamados dramas de objetos. Toda la poética dramática del teatro objetual de la segunda mitad del siglo XX está ya en dichos dramas. En ellos, los objetos particularmente resaltados escénicamente por efectos sonoros, sintéticos y lumínicos alcanzan tal relieve plástico e incluso actoral que los convierte en auténticos protagonistas de la acción, relegando en estas obras a los personajes, representados por actores de carne y hueso, al papel de auténticos robots o marionetas. Los futuristas, amantes del progreso y de la mecanización, intentaron dotar a los objetos de sensaciones que transmitirían al espectador, al igual que intentaron sugerirlo en pintura, por medio de líneas confluyentes, diagonales, remolinos de distintas coloraciones, etc. Del drama de objetos pasaron, sin el menor esfuerzo, al drama de máquinas, especialmente desarrollado en el segundo periodo futurista, tras la Guerra Mundial. Un ejemplo elocuente de esta modalidad lo constituye la obra de Ruggero Vasari, La angustia de las máquinas, escrita en 1923 y estrenada en París en 1927, con decorados constructivos de Vera Idelson y música de Silvio Mix. La experimentación sonora les llevó a dos nuevos hallazgos escénicos: los poemas verbolibristas, de palabras en libertad, y los poemas ruidistas. El poema de palabras en libertad puede ir desde las asociaciones semánticas de términos a la creación de agrupaciones y repeticiones silábicas inventadas en las que se busca especialmente la acústica del significante, sus cualidades exclusivamente fonéticas. Solo había ya un paso de la dicción monologal alternante o coral de estas sinfonías cacofónicas de palabras a los poemas ruidistas, en los que caben gritos, carcajadas, lloriqueos, susurros y toda clase de ruidos producidos, al margen de toda armonía tradicional, por los instrumentos más heteróclitos, silbatos, cacerolas, bocinas, etc. Para el perfeccionamiento de estas técnicas, Russolo llegó a inventar su máquina ruidista musical, que bautizó como Macchina Intonarumori.
La progresiva destrucción del significado los llevó, afortunada y lógicamente, a la creación del teatro abstracto. Con este calificativo bautizaron una serie de síntesis plástico-sonoras, colocando las manifestaciones escénicas en esta como en otras líneas, en paralelo cronológico con las artes plásticas. Recordemos que las primeras acuarelas abstractas de Kandinsky se sitúan entre 1910 y 1913. De Pero, Filia y Prampolini fueron sus más entusiastas propulsores. Del primero es el ejemplo más significativo, Colores, de 1916. En esta síntesis confluyen como coprotagonistas, si podemos emplear este término, 4 figuras geométricas de plástico: ovoidal, poliédrica triangular, puntiaguda, multiesférica. La dramaturgia está basada en el movimiento de estas figuras, atadas a hilos invisibles al público, y en las confluencias en ellas de lenguajes luminosos y sonoros, estos últimos conformados por asociaciones silábicas sobre una vocal y palabras en libertad, ajenas a toda atribución previa de significado. Así, la figura ovoidal es gris, gimiendo como la U; la poliédrica triangular, roja, ruidosa como la A; la puntiaguda, blanca, cortante como la I; la multiglobo, negra, gutural, profunda como la O. Inicialmente, cada figura emite un sonido por separado que se prolonga en su final. Posteriormente, actúan a dúo hasta que un silbato señala el final de la obra. Las modalidades escénicas que hemos enunciado nos dejan ver que el actor futurista rechaza tanto la sublimación idealista como cualquier tipo de realismo psicológico, acercándose a la caricatura farsesca, al maniquí, al robot, a la marioneta, según los casos. Imaginemos que en sus enfrentamientos con el público, los actores futuristas deberían abandonar frecuentemente el robot. Durante su segundo periodo, Marinetti y algunos futuristas, hay que decir que fueron los menos, mostraron simpatías por el fascismo italiano y por la guerra. Esto explica, en parte al menos, el olvido al que se ha querido relegar el movimiento escénico más original de nuestro tiempo, al que más deben el resto de avanzadillas escénicas que se producirán hasta el último cuarto del siglo XX, empezando por los Dada y los superrealistas. Gracias por haber llegado al final del video. Si aún no te suscribes, considera hacerlo, y nos vemos en el próximo tema sobre dadaístas y surrealistas. No olvides compartir este video con cualquier persona que ame el teatro.